Hola, 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 muy buenas, mi amada iglesia. Hoy estamos en el día 23 y hoy vamos a estar usando el tema el Espíritu Santo usando personas que escribió la palabra de Dios. La Biblia nos dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. También 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21 nos enseña que el apóstol Pedro nos dice que toda la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que tú y yo creemos de la Biblia es absolutamente crucial para nuestra vida espiritual. Siempre y cuando tú y yo creamos que la Biblia es inspirada por Dios, tú vas a poder ser protegido de un error, de una herejía. Una herejía en realidad una herejía no es una gran mentira, es una verdad totalmente distorsionada. Yo sé que esto es una palabra que hoy en día no la escuchamos mucho en nuestros días, pero conocer bien la palabra de Dios nos puede evitar caer en grandes desvíos y errores de la verdad de su palabra. Algunos piensan que la exactitud teológica es menos y menos importante, pero está mal, porque si el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios, todo lo que hay en la palabra de Dios es importante para nosotros. Nunca ha sido más importante en la historia de la Iglesia cristiana que hoy el conocer la verdad. Nunca ha sido más importante que conocer esa verdad y que se haga viva en nuestros corazones. Allá por el año 1950 surgió una doctrina que se le llamó la doctrina de la nueva ortodoxia, la neo-ortodoxia, más conocida por nosotros como la nueva ortodoxia. Y básicamente esa línea de pensamiento doctrinal tenía una premisa en el cual la Biblia decía no es la palabra de Dios, sino que la Biblia contiene la palabra de Dios. Y eso en realidad es una herejía. Es una herejía. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios, su propia palabra lo dice. Hubo un teólogo en el siglo XVI aproximadamente, Juan Calvino, que él le dio a la iglesia una enseñanza muy importante, que fue la enseñanza del testimonio interno del Espíritu Santo. En otras palabras, esto es como saber que la Biblia es la palabra de Dios. Y él decía que el Espíritu Santo es el que testifica a tu corazón que la Biblia es absolutamente cierta. El libro de Romanos capítulo 8 versículo 16 dice que el Espíritu da testimonio, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Esto es interesante, de que somos hijos de Dios. Pues el Espíritu Santo, cuando leemos su palabra, también nos da testimonio de que su palabra es cierta, absolutamente cierta. Comparar la Escritura con la Escritura y mantenernos en la Escritura. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos lleva a la palabra de Dios para enseñarnos más de la palabra de Dios, para poder conocer más a Dios. De esta manera uno descubre lo sorprendente y consistente que es la palabra de Dios. Cada palabra de la Escritura es cierta y debe ser tomada con la más estricta seriedad, porque es la palabra de Dios. Jesús tenía la misma visión que la que tuvieron Pedro y Juan en su tiempo. Ellos creían que el Espíritu Santo escribió el Antiguo Testamento. Y Jesús le preguntó en el Evangelio de Mateo capítulo 22, versículo del 43 al 45, Jesús le preguntó a los fariseos una pregunta que no le pudieron responder. Jesús les dijo, entonces, ¿cómo es que David, el rey David, 1000 años antes de Cristo, hablando por el Espíritu, lo llama Señor, hablando del Cristo? Él afirma, el Señor dijo, el Señor es mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Así que si David lo llama Señor, ¿cómo puede entonces ser su hijo? Ahí estaba hablando perfectamente de que 1000 años antes de que naciera Cristo, ya Dios le estaba mostrando al rey David acerca de la persona del Mesías.
La palabra de Dios es inspirada. Cuando los discípulos del Señor Jesús estaban siendo perseguidos, ellos oraron y dijeron ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 24, ellos oraron así, dice: tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Ahí estaba hablando de que está ratificando de que en el tiempo del rey David el Espíritu Santo ya estaba hablando al rey acerca de la venida del Mesías, de la venida de Jesús, por medio del Espíritu Santo. La compilación que nosotros tenemos en la Biblia, los 66 libros que tenemos en la Biblia, está cerrado. Es la revelación completa y final de la inspiración de Dios. Esto significa que cualquier otra dirección, palabra profética o palabra de conocimiento o visión que no pueda tener hoy coherencia con la Santa Escritura, en otras palabras, que se contradiga con la palabra de Dios, debe ser rechazada, porque Dios la rechaza. Para Él no hay nada más importante que el respetar su santa palabra. Incluso Jesús dijo que ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios iba a ser cambiada, se iba a mudar. No, porque es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Cada vez que una persona afirma hablar de parte de Dios, afirmando el Señor me dijo, y va en contra de lo que enseña la palabra de Dios, puedes con toda seguridad, cómoda y garantizadamente decirle a esa persona: estás equivocado o equivocada. No importa qué nombre tenga, no importa qué peso pueda tener dentro del reino de Dios, dentro de la iglesia. Si lo que dice de parte de Dios no coincide con la enseñanza de la palabra de Dios, eso es falso. El Espíritu Santo se responsabiliza de la autoría de su palabra. Él es responsable de decirnos que su palabra es verdad. Por supuesto que usó personas, pero el asunto, pero el mismo Espíritu Santo puede hablar hoy en varios niveles, pero ningún nivel de inspiración igualará la inspiración de la Biblia jamás. El libro de Juan, capítulo 5, versículo 39, me gustaría que lo pudieran leer en casa. El mismo Jesús dice: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo día.